Comienza, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, para lo cual tiene la palabra su portavoz, señora Doblas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Chávez. Señor Chávez, cuando salta a la opinión pública este bochornoso escándalo de los ERE, usted ya no es presidente de la Junta, está en Madrid como vicepresidente, pero evidentemente hará un seguimiento de la actualidad y por razones obvias, ¿no? Y cuando comienza esta avalancha informativa de datos, yo diría que provocan sonrojo, como intrusos en las pólizas, muchos de ellos militantes de su partido, como antiguo delegado provincial también metido a intruso, como conseguidores vinculados especialmente a su partido, exalcaldes a los que se les denuncia y que están reconvertidos a empresarios y conseguidores de subvenciones millonarias. En fin, hay toda una serie de hechos, como las andanzas del señor Guerrero y su chofer, la imputación de un exconsejero, que evidentemente tendrían que preocuparle, dado que todas estas cuestiones suceden durante su mandato como presidente. Y es de imaginar que una de las primeras cosas que haría sería obtener información sobre el alcance de todo lo que se estaba conociendo. Es lógico pensar que no se quedó quieto y que no pasó del asunto, sino que rápidamente se pondría usted en contacto con todo el que fue su equipo de gobierno, con exconsejeros, con el señor Griñán, con su mano derecha aquí en Andalucía y en Madrid, el señor Zarría, y que le contaran, que le pediría que le contaran qué había pasado, cómo es que ha ocurrido esto. Entonces, ¿con quién habló, señor Chávez? ¿Cómo recabó usted toda esa información? Yo, como he dicho a lo largo de mi intervención, siento el mismo dolor que pueden sentir la mayoría, y que de hecho sienten la mayoría de los ciudadanos, ante los hechos que han ocurrido, lo cual, y vuelvo a decirlo, no desvirtúa ni pone en cuestión toda una política laboral y toda una política económica del Gobierno, que creo que tuvo resultados positivos. Pero, lógicamente, siento el dolor, si tengo que pedir disculpas, las pido, lógicamente, por lo ocurrido, porque creo también que fueron hechos aislados y fueron hechos excepcionales, que no ponen en cuestión toda una política y toda una gestión. Usted me dice cómo me enteró con posterioridad. Pues mire usted, le puedo decir que la fuente más importante de información que yo tuve fue los medios de comunicación, y fue la prensa. Y si le puedo decir algo, cómo me he enterado de lo que ha ocurrido, de las interioridades, pues sí, me he enterado fundamentalmente a través de las sesiones de esta comisión, de las convocatorias, de los comparecientes, fundamentalmente me he enterado a partir de ahí de muchos detalles que yo no conocía. ¿Que yo he tenido conversaciones? Pues sí, pero le puedo decir que yo he tenido conversaciones absolutamente informales, conversaciones de café, no conversaciones para yo recibir consignas, ni para recibir directrices, ni para ponerme de acuerdo con este o con aquel para decir lo que tengo que decir. En absoluto. Siempre he tenido plena libertad de pensamiento, plena libertad para expresarme, y ya le he dicho fundamentalmente que mi fuente de información eran los medios de comunicación. ¿Quiere decir que entonces no le da mayor importancia al asunto? No, por supuesto, yo le doy mucha importancia al asunto, claro, y la prueba está en que hay una comisión de investigación, y ha sido un tema que ha aparecido en los medios de comunicación con bastante relieve, con bastante cobertura, pero le puedo decir también, yo tampoco sabía si iba a ser o no iba a ser convocado a esta comisión de investigación, y le puedo decir que mi fuente de información, vuelvo a decirlo, prioritaria, han sido los medios de comunicación, lógicamente, y también, pues, conversaciones que yo he tenido. Si usted me puede decir que yo he hablado con compañeros de mi partido, claro que he hablado con compañeros de mi partido sobre este tema. Es imposible pensar
que dentro de mi partido, compañeros, que los compañeros que lógicamente también les afecta el tema, que yo no haya podido hablar. Claro que he podido hablar. Ahora, si usted me pregunta, ¿ha sido usted convocado a alguna reunión formal de un órgano formal del Partido Socialista o de la Junta de Andalucía, en este caso la Junta de Andalucía no, para hablar de este tema? Y yo le digo, no. Bueno, cambiando de asunto, señor Chaves, su función principal como presidente de la Junta es la coordinación del Gobierno y esto se hace a través de dos mecanismos esenciales. Las reuniones del Consejo de Gobierno y supongo que los despachos que usted tenía con cada uno de sus consejeros. Así, con su consejero de Empleo, ¿comentaba usted los conflictos más importantes que se estaban dando en ese momento en Andalucía? Sí, claro. No solamente con el consejero de Empleo, sino también con varios consejeros más. Tengo la seguridad de que he hablado de los grandes conflictos y de la situación económica y de la situación de empleo y de los efectos que los conflictos de determinadas empresas pudieran tener sobre el empleo. Es más, también le puedo decir que en el Consejo de Gobierno se habló de algunos temas. ¿Cómo en un Consejo de Gobierno se va a hablar de Delphi? ¿O cómo en un Consejo de Gobierno no se va a hablar de Santana? Se hablaba de las grandes empresas y de los conflictos de las grandes empresas y también, lógicamente, con los consejeros. Ahora, lógicamente, se tenían que arbitrar medidas, algunas de estos conflictos eran sobrevenidos y, lógicamente, había que dar una respuesta a esos problemas. Ahora, todas las respuestas posibles. Hablábamos del conflicto, que tenían que resolverse, todas las medidas, todas las soluciones que se podrían aplicar a los conflictos que afectaban a determinadas comarcas. Piense usted, por ejemplo, Santana. Santana afectaba a toda una comarca de más de 100.000 trabajadores, una empresa que tenía 2.400 trabajadores directos, 10.000 trabajadores inducidos, que era la empresa emblemática de toda una comarca que afectaba al conjunto de la comarca. ¿Cómo no abordar ese tema con los consejeros? ¿Cómo no abordarlo con el Consejo o en el Consejo de Gobierno? Ahora bien, lógicamente, todas las medidas, cuando una empresa abandona, como en el caso de Suzuki y Santana, o cuando hay 1.000 y pico de trabajadores en Cádiz que se presentan un día en Delphi y se encuentran con su empresa cerrada, o los temas de astilleros, ¿cómo no abordarlo? Luego estaban ustedes discutiendo cuáles eran las medidas idóneas para cada caso. No, mire usted, yo de las medidas idóneas para abordar cada uno de los conflictos no era mi competencia abordarlas, salvo, lógicamente, salvo la decisión política que representaba incluir en los presupuestos de la comunidad autónoma un programa que era el 3,1L. Es así, lógicamente porque se discutió en el Consejo de Gobierno porque era un presupuesto. Ahora, si usted me dice qué actos se tuvieron que realizar o se pudieron realizar, no, mire usted, de eso no hablo con los consejeros, porque no tengo, porque no tengo por qué hablar, sino porque son fundamentalmente competencia de las distintas consejerías. Perdóneme si a veces lo interrumpo, porque el tiempo para las preguntas es limitado y muchas veces pues caemos en esa impaciencia de intentar acelerar la respuesta. Pero, claro, a mí me alivia bastante esa respuesta porque hasta el momento, y llama mucho la atención porque han pasado por aquí bastantes consejeros y exconsejeros, es el único que reconoce que efectivamente estas cuestiones eran de la suficiente importancia como para que las conociera el presidente del Gobierno andaluz y además las debatiera. Lo que sí me llama la atención es que ha dicho se discutían todas las medidas posibles. Se interesó en algún momento, porque además es el primero que reconoce que el 3.1L se ha discutido también en el Consejo de Gobierno. Es decir, se ha adoptado la decisión de un programa presupuestario concreto destinado a esas ayudas. Entonces, se interesó también sobre cómo era el procedimiento de esas ayudas, cómo se otorgaban, qué compañías aseguradoras se estaban encargando de ese asunto.
Mire, no solamente, es que me sorprende, y se lo digo con todo respeto, señora diputada, me sorprende que usted me diga que si yo reconocía que había conflictos. Algunos conflictos, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados conocían los conflictos. Claro. Todos, ¿no? Y el Parlamento lo conocía. No sé, aquí hay señores diputados del Partido Popular y de Izquierda Unida. ¿Cuántas me preguntas a través de las sesiones de control parlamentario el señor Arenas me hizo a mí sobre Santana, sobre Delphi, sobre Astillero? No, si los conflictos están claros, son una política de Estado. Y para pedir, lógicamente, soluciones a los problemas. No solamente para hablar de, sino para hablar de la repercusión de esto. ¿Cuántas veces hablé yo con la alcaldesa de Cádiz? ¿Cuántas veces hablé yo durante el tiempo del gobierno del señor Aznar con el ministro de Trabajo para tratar de resolver problemas? Sí, yo se la aclaro. Si es que la cuestión es una política de Estado, como decían sus consejeros Piera y Fernández, esto que era una política de Estado, por lo visto quedaba circunscrita a la Consejería de Empleo, porque el resto de consejeros ya solo tenía competencia en sus respectivas materias. Y claro que eso motiva preguntas parlamentarias y claro que tiene que provocar una preocupación en el Consejo de Gobierno y en el presidente del Gobierno. Yo estoy absolutamente con usted. Lo que pasa es que, claro, cuando ya entramos en los detalles de la política presupuestaria y el 3.1L, evidentemente, como responde a una política de Estado, tenía una gran partida presupuestaria, sufre distintas modificaciones. A mí lo que me llama la atención es que todas esas modificaciones no son objeto luego de un seguimiento posterior. Que no hay un momento en el que se dice, oye, ¿cómo va esta política? Aquí no hay un Santana, ya no hay un Bolidén, y lo que está ocurriendo es que estamos cambiando de grandes empresas, de grandes conflictos que afectan a zonas muy extensas, a concentrar un montón de ayuda en una zona determinada y en una empresita determinada. ¿No hay un seguimiento a esa política de Estado? Yo no sé si es una política de Estado o no. Es una política de la Junta de Andalucía. Con eso me quedo, que yo creo que es importante. Con política de Estado estoy haciendo una metáfora de política andaluza. Pero lógicamente era una política. Lo que le quiero decir, señora, mire usted, yo como presidente de la Junta de Andalucía y el Gobierno hablábamos de política. Pero claro, ya el seguimiento de cómo se desarrollan esas políticas, los convenios que se pueden realizar entre las distintas consejerías, los procedimientos que se ponen en marcha, bien de la Consejería de Empleo, bien de cualquier otra consejería, no eran conocidos ni tenían por qué ser conocidos por parte del Consejo de Gobierno ni por parte del presidente. Eran competencias de las distintas consejerías. Y mire usted, yo siempre tengo que confiar, y confío, y confiaba en que la gestión del día a día, la gestión diaria, los actos, las iniciativas, todas respondían a la más estricta legalidad. Que la Junta de Andalucía tiene sus controles, tiene sus sistemas de fiscalización, tienen sus filtros, y que estos, lógicamente, si se cometía cualquier ilegalidad, podían y tenían que saltar. Por lo tanto, yo no conocía los procedimientos, no los podía conocer los procedimientos. Yo no podía conocer el día a día, no porque no me pudiera interesar. Vuelvo a reiterar algo que es importante señalarle, señora diputada. Es decir, miles y miles de iniciativas de todos los organismos de la Junta de Andalucía. Imposible conocerlo. Sí, pero estamos hablando de la labor de coordinación que hace con sus consejeros, con el consejero de Innovación, porque digo yo que sí será habitual que cuando existe un conflicto entre consejerías, eso tenga una solución a través del despacho con sus consejeros. ¿No le comentó nunca el consejero de Innovación que se encontraba a veces con problemas económicos, ya que pagaba ayudas de la Consejería de Empleo, que ésta a su vez no le pagaba a tiempo? No me lo comentó ni tenía por qué comentarlo. Era un asunto entre distintas consejerías. Mire, usted me habla de problemas económicos. Le voy a decir una cosa. Durante los 19 años que yo he sido presidente de la Junta de Andalucía, me he reunido con empresarios de todo tipo. Me he reunido con comités de empresas, cientos de comités de empresas. Me he reunido con sindicatos en la sede de la presidencia.
en la sede de los sindicatos y me he reunido también en la calle, para atender, porque creo que era mi obligación y era mi responsabilidad, atender a trabajadores o a empresarios y tratar de resolver problemas, si los problemas eran posibles resolverlos, si eran viables y si había recursos. Esa era mi responsabilidad y, por lo tanto, claro que yo trataba de decir, busquen ustedes si es legal y si es posible una solución y si es viable una solución. Esa es mi obligación, Ahora, yo nunca puedo decir que ustedes cometan una ilegalidad, oiga, ustedes cometan una irregularidad. Nunca, hombre, nunca, señora diputada, nunca. Lo que sí es cierto es que, como usted acaba de mantuvo reuniones con sindicatos y empresas y supongo que eso se prepararía bien con el consejero, bien con la documentación precisa. Así consta en el caso de una empresa determinada, no con LIC, en la que usted se reúne con ellos, prepara toda la documentación, tiene conocimiento de la misma. Tampoco se interesa entonces del tipo de ayuda que son convenientes para esa empresa. No tiene ningún conocimiento del procedimiento de ayuda, ninguno. No, y además porque no tengo por qué tenerlo, señora diputada. No era competente. Para eso tiene uno, lógicamente, consejeros o tiene viceconsejeros, lógicamente, porque esa es su competencia. Y hombre, que yo tenía un conocimiento de la empresa a la que iba a recibir, sí. Oye, ¿cuál es el problema? Pero ya lo que yo no arbitraba, evidentemente, es una medida a raíz de esa reunión con el comité de empresa o con el empresario. Y si hay posibilidad, si hay una viabilidad para esta empresa, que se dé. Porque, lógicamente, yo creo que la obligación de un gobierno y la obligación de un gobernante es tratar de salvar puestos de trabajo, es tratar de salvar y mantener puestos de trabajo, es tratar de mantener las empresas. Pero no solamente las grandes empresas. Antes me hablaba usted de empresitas. Pues mire usted, el 90 y tantos % de las empresas de Andalucía son empresitas. Sí, pero parece que están todas colocadas pequeñas y medianas empresas. Y muchas veces hay que diversificar fundamentalmente en esa dirección. Es decir, tratar de resolver el máximo de puestos de trabajo. Lo que pasa es que, claro, cuando esas empresas que constituyen el 99% de Andalucía, de las empresas andaluzas, como usted dice, se concentran en una determinada zona territorial y atienden a, digamos, intereses, yo diría que partidistas. La verdad es que la política estratégica ya deja mucho que desear. En cualquier caso, señor Chávez, usted conoce, porque ha estado casi 20 años como presidente de la Junta, que las ayudas y subvenciones superiores a una determinada cantidad deben ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, en concreto a 1.200.024,21. Esa es la cantidad que resulta de trasladar 200 millones de pesetas a euros. Pues estas cantidades deben ser aprobadas por el Consejo de Gobierno y, sin embargo, ninguna de las ayudas pasó nunca por el Consejo de Gobierno, a pesar de que estábamos hablando de expedientes de regulación de empleo con muchísimos trabajadores, en algunos casos, y que, por tanto, generaban un volumen importante de dinero. No se extrañó de que nunca pasaran por el Consejo de Gobierno. En marzo de 2009, le voy a refrescar la memoria, unos días antes de su dimisión, nuestro portavoz, el señor Valderas, le pregunta en el Pleno de esta Cámara por la situación de los trabajadores de Boliden. Y usted le responde que la Junta ha invertido en las prejubilaciones de los mineros algo más de 18 millones de euros. En ese momento no se cuestiona cómo es posible que esto no haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno. No sé concretamente el detalle que usted me apunta. Yo le tengo que decir lo siguiente. Usted me dice, ¿se han concentrado ayudas en determinados territorios? Pues sí, se han concentrado en determinados territorios. Es lo que me pedían muchos diputados de la oposición, y no solamente los diputados de mi partido. Pues estoy pensando en Linares, pues estoy pensando en la franja epidítica de Huelva,
o estoy pensando en la bahía de Cádiz. Como Yo estoy lógicamente pensando en la Sierra Norte de Sevilla. Que también le digo las cantidades porque es que son muy Ahora mire significativas. usted me dice, es que se ha ayudado a empresas. Pues mire usted, si se ha ayudado a empresas que dice usted que son de amigos y se les ha ayudado ilegalmente, pues mire usted que el peso de la justicia caiga sobre ella. Pero eso, usted me está diciendo, no puede ser la excusa para, lógicamente, descalificar las ayudas que se dieron a cientos de empresas, a ayudas legales que, lógicamente, sirvieron para mantener puestos de trabajo. Sobre las ayudas, usted me dice, ¿hay ayudas que llegaron o que no llegaron al Consejo de Gobierno? No recuerdo en estos momentos qué casos concretos, pero sí recuerdo que hubo ayudas que sí pasaron por el Consejo de Gobierno. Lo recuerdo ahora mismo, no me puedo recordar todo. Ahora mire usted, ¿por qué no llegaron? Pues mire usted, eso fue quizás decisión. ¿Tenían que llegar o no llegar? Pues mire usted, fueron decisiones de los consejeros. ¿Por qué? Pues no lo sé, mire usted, no lo sé. Señora Doblas, le ruego vaya concluyendo. Sí, se lo voy a decir yo, no sé. Mire usted, quería aclararle una cosa. Nosotros hemos sido de los pocos que hemos defendido en todo momento, el sistema de ayudas sociolaborales siempre que cumpla con todos los requisitos legales, obviamente, pero lo hemos defendido siempre. Pero aquí estamos hablando de una concentración de 50 millones para una comarca pequeñita, pues que sea muy grande para lo que es la provincia de Sevilla, pero relativamente pequeña para lo que es el resto de Andalucía y de 30 para el resto de Andalucía, 8 provincias bastante extensas. Eso por un lado. Por otro, en cuanto a por qué no pasaron por el Consejo de Gobierno, y esto es algo que a mí me ha preocupado bastante, le diré por qué. Porque se hace trampa, porque se hace una trampa enorme. Porque en el caso de las prejubilaciones, en vez de considerar el montante total, que es, por otra parte, lo que se le paga a la aseguradora y al comisionista, por supuesto, se cuenta trabajador a trabajador, incluida la comisión. Trabajador a trabajador, a pesar de que se paga de golpe y porrazo, y perdóneme la expresión. Se hace trampa, todavía más trampa, en el caso de las ayudas a empresas. Porque ¿sabe usted la cuantía que se requiere? Ya se la he dicho, pero es que estamos hablando que a Corchos de Cazalla se le concede, mire usted qué cosa, 1.202.024 euros. ¿Sabe usted lo que le falta para llegar a Consejo de Gobierno? 21 céntimos. Si eso no es hacer trampa, que venga Dios y lo vea, si es que existe. Eso se llama hacer trampa, eso se llama hacer trampitas con los números que le cuestan a los andaluces y a las andaluzas millones de euros. Y yo creo que aquí no estamos para hacer trampa, porque si hay una política, si hay una regulación que establece que eso lo tiene que saber el Consejo de Gobierno, el consejero no puede quedarse en 21 céntimos menos para que esto no se discuta en el Consejo de Gobierno, porque puede que la empresita del churrero del Pedroso, esa no haga falta llevarla al Consejo de Gobierno. Pero cuando estamos hablando de 1.202.024 euros destinados a una empresa del corcho, yo creo que ya sí es cuestión de que lo diga el Consejo de Gobierno y que atienda si ese es o no un sector estratégico que merezca toda esa burrada de millones de euros que al final acabaron no se sabe dónde. Muchas gracias, sí señora Doblas. Su tiempo ha concluido. Señor Chávez. Sí, mire usted, señora Doblas, usted ha hecho una afirmación que la respeto. Pero yo confío plenamente en mis consejeros y que los consejeros hicieron lo debido. Hicieron lo debido. Y lo hicieron conforme a la ley y conforme a los trámites y los filtros y controles que existen en la comunidad. Y es difícil que esos controles, que son similares a los de cualquier otra comunidad, no hubieran saltado. Por lo tanto, yo confío plenamente en la legalidad. Si usted me dice que hubo determinadas empresas que recibieron ilegalmente el dinero, pues mire usted, es posible. Yo no le voy a decir que no, porque efectivamente ha habido actos corruptos que deben de ser condenados. Pero mire usted, eso
Pues que el peso de la ley recaiga sobre ellos, el peso de la justicia. Y lo que le vuelvo a decirlo, si hay tres, creo que el programa 3.1L creo que tenía 800 millones de euros. Pero le voy a decir lo siguiente, el que haya 3 empresas, 4 empresas, 5 empresas, no lo sé, conjuntamente en la zona de la Sierra Norte, eso no puede descalificar toda la política de empleo. No puede descalificar todas las ayudas que recibieron las empresas andaluzas legalmente. Más de 6.000 trabajadores se vieron favorecidos legalmente en su renta y en su recolocación por esas ayudas. Y cientos de empresas, vuelvo a decirlo, pudieron continuar su actividad y mantener los puestos de trabajo. Muchas gracias, señor Chávez. Comienza entonces el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señora Doblas. Gracias, señor presidente. Señor Chávez, la verdad es que estoy absolutamente sorprendida por la defensa absoluta que ha hecho del procedimiento. Luego me referiré a él. Usted hace apología de la parte florida de las ayudas y calla ante la parte tóxica y corrupta. Usted se escuda en una coletilla, que se depuren responsabilidades en el juzgado, pero usted políticamente se declara neutro. Su fuente de información es la prensa. No tiene una explicación política de qué pasó para que se produjeran estos desmanes. Y dice que no sabían nada del procedimiento de insuficiencias presupuestarias, aunque sí sabe que es absolutamente legal. Que para eso, para esas insuficiencias presupuestarias y para el procedimiento, están los consejeros. O sea, señor Chávez, que usted reinaba, pero no gobernaba. Y dice usted que gracias a políticas como la del 3.1L, la tasa de paro bajó un 9%. Y yo le digo que no, señor Chávez. Gracias a políticas como la del 3.1L, no. Gracias, desgraciadamente, a una burbuja inmobiliaria. Y digo desgraciadamente, porque de aquella lluvia, estos lodos. Con el 3.1L, efectivamente, muchos consiguieron ayudas justas, legítimas y legales, muy legales. Pero también se destinaron muchos millones de euros a empresas que no lo necesitaban. Y se lo digo, Aglomerados Morel, ni siquiera el propio administrador, ni siquiera el propio propietario de la empresa reconoce que le hiciera falta un ERE. De hecho, se lo dice a la Junta de Andalucía, no me hace falta un ERE, y le dan un ERE. ¿Para meter a quién? Empresas que no lo necesitaban, empresas que no lo solicitaron, en algunos casos empresas que ni siquiera existían. Se destinaron a pagar informes que nunca se dieron, asesoramientos absolutamente inútiles y 700 u 800 millones de cosas más que hoy podría haber salvado el empleo de muchos ALPE absolutamente necesarios para la promoción del empleo en numerosos ayuntamientos pequeños necesitados de ellos. 9 millones de euros a empresas vinculadas al señor Rodríguez de la Borbolla. 29 millones de euros de esos 50 millones que yo le decía que habían ido a parar a la Sierra Norte a empresas vinculadas a los señores Rosendo y Sayago. 18 millones de euros destinados a intrusos, más los 14 millones que afortunadamente no se llegaron a pagar a esos intrusos. 25 millones de euros en una sola comisión a un mediador. Todo eso ya se sabe. Todo eso lo ampara un procedimiento que usted dice que es absolutamente legal. ¿Qué pasó después, señor Chávez? ¿Qué pasó para que usted, que llegó diciendo que quería transparencia absoluta, que no quería corrupción, llegara a esto del escándalo? ¿Qué pasó para que una línea estratégica que trataba de apoyar a los trabajadores y que nosotros estamos convencidos de que podía haber apoyado a muchísimos trabajadores más, que podía haber creado empleo en vez de destruirlo? ¿Qué pasó para que se convirtiera en esta fiesta? Mire, señora Doblas, a mí me repugna la corrupción tanto como le repugna a usted. Y defiendo la transparencia tanto como la defiende usted. Yo le voy a decir dos cosas. Una,
el que puso el tema en manos del fiscal fue un gobierno que yo presidí. El tema de Mercasevilla lo puso en manos del fiscal el gobierno de la Junta de Andalucía. Y le voy a decir también lo siguiente. Usted me habla del procedimiento. Mire usted, el procedimiento es el que era. Y el procedimiento era un procedimiento legal. Es lo único que he dicho, señora Doblas, que el procedimiento es un procedimiento legal. Es lo que he dicho. Yo no conocía el convenio marco. El convenio marco nunca pasó por el Consejo de Ministros de Gobierno. Pero es verdad que el procedimiento después se recogió, por lo que sé, en los presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Que es un procedimiento sucinto? Sí. ¿Que es un procedimiento escueto? Sí. ¿Que tiene un amplio margen de discrecionalidad? Sí. ¿Podía tenerlo menos? Posiblemente también, señora Doblas. En eso puedo yo estar de acuerdo. ¿Que podía ser un procedimiento mucho más concreto? De acuerdo. Pero que era un procedimiento legal y que era un procedimiento también sujeto a controles. Si a partir de ahí, señora Doblas, algunos, presuntamente, utilizaron abusivamente ese procedimiento, cometieron presuntamente actos ilegales, se enriquecieron, menoscabaron los fondos públicos, vuelvo a decirlo, que la justicia caiga sobre ellos. Lo que he defendido es que el procedimiento era legal, que podía ser más concreto, menos discrecional, sí, pero era legal. Y eso creo que el propio interventor lo ha señalado. Eso es lo que quiere decir. Mire usted, modificaciones presupuestarias. Las modificaciones presupuestarias que llegaron al Consejo de Gobierno, que pudieron llegar y llegaron al Consejo de Gobierno, llegaron con todas las de la ley. La modificación presupuestaria es un instrumento legal de ejecución de los presupuestos. En la Junta de Andalucía, en la de Madrid, en la Comunidad Autónoma Vasca, en la Administración Central, en cualquier ayuntamiento, pasar de un capítulo a otro, señora Doblas. Las modificaciones presupuestarias son legales, están recogidas en la ley y las que llegan a un Consejo de Gobierno tienen que llegar con todos los informes preceptivos de la intervención y del consejero de Economía y Hacienda. Las modificaciones presupuestarias son instrumentos legales. Yo lo único que he hecho es dar datos de las encuestas de población activa. ¿Que ha habido actos o hechos como los que usted acaba de mencionar? Sí, han salido en la prensa. Creo que también hay un procedimiento judicial sobre algunas empresas que recibieron ilegalmente el dinero, presuntamente, o también trabajadores que como intrusos se metieron y se introdujeron en un expediente de regulación de empleo. Yo eso lo condeno igual que usted. Igual que usted, señora Doblas. Si yo hubiera conocido eso, seguramente no hubiera ocurrido. Pero claro, eso hubiera ocurrido con un procedimiento como legal, como el que existe y con cualquier otro procedimiento. Se lo puedo asegurar, señora Doblas. Con un procedimiento mucho más concreto. Si alguien tiene la intención de delinquir, lo hubiera hecho. Y mire usted, yo quiero decirle qué pasó después. ¿Qué pasó después? Pues sencillamente, señora Doblas, que hubo alguien, presuntamente, que utilizó abusivamente del procedimiento, que cometió presuntamente actos ilícitos y actos que pueden ser penalmente condenados. Señor Chávez, a mí me resulta muy preocupante todo lo que acaba de decir. Primero, porque volvemos a la tesis de los 4 golfos. Segundo, porque usted ampara todo un procedimiento, y no estoy hablando con una persona que no entienda de derecho. Usted es especialista en derecho del trabajo, pero sabe sin duda lo que significa el fraude de ley. Alcanzar por métodos legales algo que evidentemente no está en el fin de la ley. Y usted intenta amparar todo el procedimiento en la legalidad por una cuestión formal, y es que se apruebe una partida presupuestaria en el Parlamento. Le aseguro que el convenio no se aprueba con la partida presupuestaria, que el convenio ni siquiera aparece en la memoria presupuestaria, que hace referencia únicamente a ese convenio, pero no hace referencia a todo el procedimiento, en el que faltan elementos indispensables. Y el interventor lo que dice es precisamente que se eluden todos los controles y que además
no es lo aplicable es la Ley de Subvenciones. Pero, por lo que veo y lo que más me preocupa, es que usted no encuentra responsables. Y yo le digo, señor Chávez, que hay responsables. Hay muchos responsables. Y se lo voy a explicar en un formato infantil para que quede muy clarito. ¿Usted se acuerda del juego de este puso un huevo? Pues yo se lo voy a decir. Este encontraba subvenciones. Este las concedía. Este las pagaba. Este miraba para otro lado. Y este, pícaro golfo, se las comía y se las comía. Pero antes le daba comisión a este. Y este puede que sean golfos, pero en medio hay una responsabilidad de la Administración que de seguir así, de seguir poniéndonos una venda, eso seguirá dañando la imagen de todos y todas, de esta que está aquí también. Por eso me preocupa tanto que de verdad atendamos a esto, porque si estos funcionan bien, ni este están presentes. Y aquí o comemos todos o no come nadie. Le ruego, señor presidente, que ya que ha habido un grupo que no ha utilizado su turno de palabra y que la importancia del compareciente lo requiere, podamos ser un poquito flexibles. Esta presidencia siempre es flexible, pero dentro del margen razonable en los tiempos que nos hemos fijado. Por tanto, si el señor Chávez quiere contestar, le doy turno para una pregunta más. Mire usted, señora Doblas, usted tiene una tesis de lo que ha ocurrido y yo, lógicamente, también sobre los datos tengo otra tesis. Si usted lo que considera es que ha habido varias personas que se han metido en un cuarto oscuro para confabular y hacer toda una operación para delinquir, para ayudar a amigos y para ayudar a gente del Partido Socialista, y usted, no solamente no puedo estar de acuerdo, sino que lo rechazo. Eso es una desmesura. No voy a decir, por respeto a usted, que entramos en el terreno de la difamación o de la calumnia. Pero no lo puedo aceptar, señora Doblas. Aquí ha habido un procedimiento legal que se ha utilizado legalmente. Pues mire usted, posiblemente tenga usted razón, pero el procedimiento es legal. Y no saltaron, o al menos no se consideró ilegal por parte de ningún órgano de control o de fiscalización de ¿Cómo que la no? Junta. Hasta 15 Mire usted, advertencias déjeme usted, señora Doblas, déjeme usted, señora, ninguna declaración de ilegalidad. Acabo de leerlo, ninguna declaración de ilegalidad, porque entonces se hubiera tenido. Que efectivamente, mire usted, me dice a mí, es que podría haberse, lógicamente, corregido el procedimiento a la vista del informe. Sí. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué no se hizo? Pues mire usted, quizá porque la Consejería no lo consideró adecuado, porque creo que hubo incluso un informe de la Viceconsejería. Pero, en definitiva, mire usted, lo que es cierto es que actos individuales, si usted considera que ha habido una confabulación, mire usted, no puedo compartirlo y lo rechazo rotundamente. Porque la Administración y los cargos públicos actuaron limpia, honesta y honradamente, señora Doblas. Y si hubo alguien, yo no es que defienda el procedimiento, lo que quiero decir es que el procedimiento es legal. Y si hay alguien que utilizó ilegalmente y abusivamente el procedimiento, pues lógicamente que lo pague. ¿En qué boja se publicó ese procedimiento? ¿Perdón? ¿En qué boja se publicó ese procedimiento, señor Chávez? ¿En qué boja? Yo no sé si se publicó. Publicidad de los actos administrativos, señor Chávez, si estamos hablando con un profesor de Derecho del Trabajo. Pero mire usted, lo único que quiero decir, si usted se lee el informe, por favor, si se lee usted el informe del interventor, pues dice que figuraba en los presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Verdad? Señor El procedimiento del convenio marco establecido estaba y era conocido ahí. Lo dice el interventor. Última pregunta, señora Doblas. Señor Chávez, yo espero de verdad que se salve la imagen de Andalucía ante cualquier escándalo, porque el Parlamento clarifique políticamente lo ocurrido, porque la Administración consiga recuperar hasta el último céntimo esquilmado a través de este procedimiento tan legal, porque la justicia depure responsabilidades penales y, en fin, todas las instituciones
consigamos que nuestros hijos e hijas no cambien el juego del huevito, que no vuelva a ocurrir, señor Chávez. Y mi máxima preocupación, y la de este grupo parlamentario, es que negar la realidad de lo ocurrido no ayuda precisamente a rectificar los errores, no ayuda nada a rectificar los errores. No es el momento de dar una clase de derecho constitucional o de derecho administrativo. No vamos a entrar otra vez en el tema de las leyes presupuestarias, creo que ya hemos entrado muchas veces, pero la verdad, yo esperaba más de la asunción de la responsabilidad de lo que ha pasado, de que los hechos están ahí y lo está viendo todo el mundo. Y no pueden volver a ocurrir. Y este procedimiento hizo que ocurrieran. Este procedimiento y todo lo que estaba a su alrededor. Hubo fuego, saltaron las alarmas, pero no acudieron los bomberos porque el fuego era legal. Yo eso no sé cómo explicárselo a la gente. Muchas gracias, señora Doblas. Señor Chávez. El símil de los bomberos podría tener también muchas veces cuando un bombero puede avisar y no avisa, ¿verdad? No sé si me entiende usted. Mire usted, yo lo único que quiero decirlo es que yo lo único que he defendido, señora Doblas, es que el procedimiento era legal y que no se puede establecer una relación de causa-efecto entre el procedimiento y los actos ilegales o los actos abusivos. Esa es la realidad. Y lo único que digo es que el informe del interventor, que lo he conocido después, no habla y no dice nada de la ilegalidad del procedimiento. ¿Que podía haber sido otro procedimiento? Pues seguramente tiene usted razón, procedimiento mucho más concreto, podía ser menos discrecional, posiblemente, pero el procedimiento era legal. Otorgamiento de subvenciones, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Y cuando habla usted de las responsabilidades legales, señores Doblas, ustedes son miembros de la Comisión de Investigación, determinen las responsabilidades políticas que ustedes consideren necesarias. Y mire usted, le voy a decir algo que también se lo digo con el máximo respeto. Es muy malo negar la realidad, por supuesto. Y yo no trato de negar la realidad. Tan malo como negar la realidad, señora Doblas, es falsear la realidad. Muchas gracias, señor Chávez.